Buenas a todos y a todas, bienvenidos a vuestro podcast I al Día. Y en esta ocasión vamos a hacer un podcast muy especial porque del otro lado tengo un gran amigo y un gran profesional con el que llevo mucho tiempo trabajando, compartiendo experiencias en el área de la inteligencia artificial. Y hoy le pedí, por favor, que se uniese a nosotros para hablar de algo que consideramos muy importante, que es la gestión del conocimiento, el RAG y la gobernanza de datos. Hoy estamos con José María Salido, experto internacional en RAG. Él estuvo mucho tiempo en Latinoamérica viviendo, ha estado en Estados Unidos y ahora está viviendo en España. Él es español, como yo, y ha vuelto a España, a la madre patria, a desarrollar proyectos de IA de alto nivel. Y nada, ahora hablaremos más en profundidad, pero quería saludarte. José María, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo A ver, por República Dominicana? muy bien. A ver ahora que hagamos prueba de sonido. Hola, hola. Muy Hola, Andrés, bien. ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy bien. Siempre has estado relacionado con República Dominicana, ¿verdad? Tenemos amigos en común aquí. De hecho, desarrollaste varios proyectos. Haz una pequeña introducción de tu background. Yo sé, podría estar hablando mucho tiempo de ti porque te conozco muy bien y porque sé que has estado trabajando en WhatsApp, has estado trabajando para Facebook, has estado montando infraestructuras muy avanzadas de servidores. Bueno, en fin, no podríamos acabar. Yo creo que es mejor centrarnos en lo que nos ocupa hoy, pero sí que me gustaría que le dieses unas pinceladas a lo que tú crees que es más importante y qué es lo que te llevó a la IA, digamos, ¿no? A este mundo y cómo yo sé que has escalado tan rápidamente, ¿no? Adelante. Bueno, después de 20 años de crear procesos de Big Data, yo creo que el paso natural era la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, en estos 2 últimos años y medio, desde la aparición, desde el boom de ChatGPT, nos vimos que ahí había algo, no sabemos bien el que era, pero queríamos indagar, ¿no? Entonces, digamos que pasamos del Big Data a la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial, como tú bien has dicho al inicio, hablar de RAG. Y bueno, y eso es lo que nos lleva aquí al día de hoy. Sí, sí, perfecto. Bueno, la verdad es que José María, ya lo veréis, está a un nivel altísimo, está a un nivel muy alto porque le toca todo el día estar trabajando con empresas de alto nivel. Y hoy en el podcast lo que va a ser un poquito más técnico, pero también vamos a tratar de que la gente, sobre todo si nos van a ver CEOs, C-levels, personas que ahora mismo tienen el mismo problema que la mayoría de las empresas a nivel mundial, que es cómo yo implemento la IA en mi empresa con ética, responsabilidad y privacidad, ¿no? Entonces, José María nos viene a dar luz en todo este mundo tan complicado porque o utilizamos las fundacionales, ChatGPT, que todo el mundo conoce, y las demás, o hay un reto importante para implementar tu propia IA en la empresa. ¿Es así, José María? Sí, principalmente el reto en Latinoamérica, aparte también las leyes son un poquito más restrictivas, aquí en España, en Europa, las empresas miran mucho el tema de la ley de protección de datos, qué datos se comparten con la inteligencia artificial y como saben, inclusive no pueden usar modelos que no estén hospedados en Europa, ¿no? Inclusive ChatGPT para poder dar servicio en Europa de una forma legal tiene que tener estructura en Europa. Entonces, el tema de la documentación de las empresas, adicionalmente al tema del conocimiento de la empresa en sí, sino hay muchos documentos que vienen nombres de personas y esos obviamente se deben a una ley de protección de datos. Y por ello, obviamente, el tema de la base de conocimiento de la empresa tiene que estar en entornos muy securizados. Sí, mira, es muy importante lo que hablas porque aquí estamos empezando a dar pasos muy importantes. Hay 3 leyes que están en el Congreso en República Dominicana sobre la IA y bueno, y se está tratando de avanzar no solo aquí, sino en República Dominicana, o sea, en Latinoamérica, bastante sobre el tema de la regulación, ¿no? Porque estamos viendo que obviamente se está convirtiendo en un problema muy importante a nivel de ciberseguridad, ¿no? Ayer estuve en un panel que trataba sobre eso
Y el 2026, los expertos prevén que el 2026 se ponga muy difícil en cuanto a ciberseguridad, privacidad y todos estos temas, ¿no? Entonces, me parece muy bien que empecemos por ahí, empecemos por lo que es la privacidad, la jurisdicción, la legalidad, pequeñas pinceladas, porque mira, te quiero comentar una cosa, y para que me des tu opinión como experto. Claro. La gente aquí no le da demasiada importancia a la privacidad. De hecho, no se plantea, cuando sube las cosas a ChatGPT, no se plantea ni la soberanía de datos, ni la privacidad, ni se plantea muchas veces nada, ¿no? Cuando realmente tú y yo y muchos expertos estamos viendo cómo pues esa data está muchas veces en peligro, o por lo menos no está en nuestras manos, digamos, ¿no? Está en manos de una jurisdicción que es la estadounidense, bajo unos servidores que son de una empresa privada y comercial, que obviamente va a utilizar esos datos ahora o en el futuro en beneficio propio para, obviamente, recuperar toda la inversión que ha hecho, ¿no? Exactamente, Andrés, lo que mencionas es totalmente correcto. La gente suele subir documentos, obviamente no todo el mundo tiene que saber todas las leyes, pero sí que la responsabilidad no parte 100% desde la parte del usuario, sino parte más de la parte de la dirección de la empresa, que es el que tiene que tener conocimiento de las leyes, de las leyes del país donde ejerce su labor, ¿no? Entonces tienen que tener conocimiento de que si cierta información que se comparte con inteligencia artificial es legal, y cuando hablo de legal no es que el documento sea ilegal, sino es legal que en ese documento haya un nombre, o haya un número de teléfono, o haya un email. Entonces, Correcto. obviamente el usuario no tiene por qué saberlo, porque el usuario, finalmente, el trabajador, pues ya tiene mucha tarea con su tarea diaria, con sus ejercicios diarios, pero sí que de la parte de la empresa tiene que haber, de hecho aquí estamos en muchas empresas, organizamos un comité de inteligencia artificial, ¿no? El Sí, y comité que es políticas, ¿no? Me imagino también, políticas que establezcan qué puedes utilizar y qué no. exactamente, o sea, qué puedes utilizar, cómo puedes utilizarla, y dentro, inclusive dentro de la empresa, y luego más adelante me gustaría hablar de ello, depende del usuario qué políticas o qué accesos se le da también a la inteligencia artificial, ¿no? Se le da acceso con más permisos, con menos permisos, de acuerdo a su nivel dentro de la empresa. Sí, mira, voy a comentar un poquito lo que estuve trasladando ayer y en el otro panel que estuve el otro día en Cámara TIC, es que hay un concepto de soberanía de datos que estamos obviando muchas veces las universidades, las empresas y las propias instituciones públicas, que es que cuando entregamos documentación o cargamos información a ChatGPT, eso está en servidores de Estados Unidos. Pero aunque no esté en servidores de Estados Unidos ni en ChatGPT, según la Cloud Act de Estados Unidos, ellos tienen la potestad de acceder a los datos estén en el país que estén, si son de servidores de ChatGPT. ¿Me explico? Entonces, claro, además ellos se reservan el derecho, porque he leído muchos papers sobre esto, se reservan el derecho a cambiar las políticas, como hace poco hizo Google o como hace poco hizo Meta, ¿no? Entonces estamos como en un limbo de que sí, subimos los datos, pero no sabemos, esos datos no son nuestros. Y el día que queramos reclamar algo, entiendo yo, ¿a quién le vamos a reclamar? Porque la jurisdicción es la de California. ¿Te acuerdas hace poco que ha habido un caso con el New York Times, el caso del litigio entre el New York Times y ChatGPT? La jurisdicción es en California. Y el juez dijo que tenían que guardar todos los chats que nosotros estamos enviando hasta que se acabase el litigio. O sea, eso es una prueba clara de que ellos están accediendo a nuestra información y que el juez puede en un momento dado acceder a información. ¿Correcto? Es correcto. De hecho, si tú te lees las políticas por ejemplo, de Gemini, en las versiones gratuitas, que es prácticamente el 80% de la población, el 90%, no sería irrespetuoso decir un número concreto, ¿no? Pero Correcto. gran parte de la población usa los servicios gratuitos, ¿no? Y si te lees las políticas, ellos están diciendo que tus datos van a ser usados para entrenar la inteligencia artificial. Definitivamente.
Y aunque no lo hagan ahora, esos datos son para siempre, es lo que no entiende la gente. Dentro de un año tendrá más, como en un cerebro, tienes conectadas más datos sobre ti, y al año siguiente más, y cada vez sabe más de ti. Entonces, Sí. hay que tener un poco de salud digital en ese sentido. Es difícil porque venimos de compartir datos, todos los datos con Google, venimos de compartir todos los datos con Microsoft, pero sí que es verdad que la IA es diferente. La IA lo interconecta todo, lo sabe todo y eso es más peligroso, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que por ahí es donde podemos entrar ya hacia lo que es la importancia de la gestión del conocimiento de las empresas, ¿verdad? Sí, Mira, te quería introducir un concepto, es cuando a mí me enseñaron a crear una empresa, lo primero que me dijeron es que tenía que tener una propuesta de valor, quiero decir, algo que me hiciese diferente a los demás, ¿vale? Lo siguiente que me hablaron era del know-how, que era cómo yo hago las cosas diferente a los demás y que eso definía mi empresa frente al resto, ¿no? Y luego el conocimiento que yo genero también me hace diferente a los demás. Y además las personas que yo contrato hacen la diferencia frente a otras empresas, ¿sí? Entonces, en un mundo donde hay 800 millones de personas conectándose, incluso desde dentro de las empresas y conectando y contestando lo mismo, porque son algoritmos estadísticos, todo esto que te he hablado, ¿dónde queda? Si lo estamos compartiendo todo con ChatGPT y está dando las mismas respuestas para todo el mundo, ¿dónde queda todo esto que te he dicho? O sea, ¿vamos a perder esa identidad de las empresas y esa identidad personal? pues posiblemente pueda suceder, ¿no? Porque estos modelos se entrenan a base de datos. Entonces, cuanta más gente está compartiendo información que dentro de las empresas es privada, ellos se alimentan cada vez más de esa información, que, que va a ser parte para contestar a otras personas. Por lo tanto, toda aquella información privada de una empresa que se comparta de una forma gratuita está peligrosamente abocada a que el día de mañana a cualquier persona pueda acceder a ella de una forma sencilla, ¿no? Cuando entonces, ¿dónde queda el know-how de la empresa? ¿Dónde queda el conocimiento de la empresa? Claro, claro, a eso es lo que me refiero. Entonces, creo que eso es una de las justificaciones claras por las cuales nosotros tenemos que trabajar en varias líneas, ¿no? Una, la IA con propósito, que es que enseñes a tus empleados a utilizar la IA bien, a que se apropien del conocimiento de la IA, como yo suelo decir en las conferencias, y no simplemente pongan un prompt y contesten, porque estarán tercerizando su conocimiento, estarán haciendo que la IA conteste por ellos. Lo que entendemos, que yo he contratado a una persona en la empresa, es por tu expertise, ¿no, José María? Si tú al final... Exactamente. Sí, sí, De, dime, de adelante. hecho, de hecho, una de las cosas que estamos haciendo en Barcelona, y creo que ahí estamos siendo también un poco pioneros, que cuando entregamos un producto a la empresa, cuando ya lo entregamos, el usuario no está habilitado para usar la herramienta de inteligencia artificial hasta que no ha visto un vídeo con diferentes pasos y contesta sobre lo que ha visto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se puede usar? ¿Puedes subir documentos con nombres y apellidos? ¿Puedes hacer este uso? Sí, serían Y como hasta unas políticas, ¿no? Serían como unas Exactamente. políticas. Vale. Exactamente. Entonces, hasta que el usuario no ha leído o inclusive videos corporativos donde le dicen cómo usarla y no queda, digamos, en el log completo que ha visto el video, inclusive hay un test que evalúa si lo ha visto o solamente lo ha dejado pasar, Correcto. mientras el empleado no ha cubierto esa fase, la herramienta no se le habilita. Pero es una muy buena iniciativa, porque creo que eso pues ya avanza lo que son las políticas. Pero más allá, la gente tiene que saber. Yo leía el otro día que en un estudio que el 98% de la gente que usa ChatGPT no lo usa bien. Y es por esto, porque si tú al final le pones un prompt cualquiera, la IA le va a contestar a esos 800 millones de personas lo mismo. Entonces creo que en la empresa debemos velar porque la gente trate siempre de aportar su expertise y el expertise de la empresa, la propuesta de valor de la empresa en cada salida de la IA, ¿no? Y para eso se lo tiene que revisar con pensamiento crítico, ¿no? Entiendo yo. Sí, exactamente. Como te decía anteriormente, Andrés, o sea que un usuario es como el que le das un coche que corre mucho, ¿no? El usuario
tú le das un coche que corre mucho y le vas a pisar el acelerador a tope. Claro. Pero la responsabilidad también radica, y no hablo de la policía, ni mucho menos, hablo de aquella autoescuela que enseña al conductor a respetar unos límites de velocidad, a que hay que ceder el paso, a que hay que conducir de una forma amigable con el resto. Y eso la responsabilidad sí que está en el conductor o en el usuario de la inteligencia artificial en este caso, pero el usuario no sabe realmente las reglas, no sabe los peligros y todas las bondades que tiene. Claro. En un entorno empresarial, la responsabilidad recae sobre la dirección o sobre un comité de ella dentro de una empresa, que es el que enseña al empleado a cómo usarla y a cómo sacarle el máximo partido. Sí, porque además puede ser improductiva. Hablábamos del término tú y yo muchas veces de work slop, que la IA te puede dar toneladas de información y si no hay nadie que con pensamiento crítico lo revise, puede llegar a ser una herramienta improductiva para la empresa, ¿no? Entonces, me parece que este enfoque, y el siguiente es, bueno, pues si tú tienes datos críticos en tu empresa que definen cómo es tu empresa, si tú tienes manuales, si tú tienes procedimientos, procesos, gente, porque yo meto, tú y yo lo hemos hablado, ¿te acuerdas de este amigo que tenemos en común que gestiona el conocimiento tácito? Entonces, las personas suelen ser el mayor activo que tienen esas empresas como conocimiento, porque lo tienen en su cerebro. El gerente que ha estado toda la vida en la empresa, tú lo sabes, esa persona tiene un conocimiento dentro que si le pasa algo, pues normalmente se pierde, ¿no? Ahora con la IA podemos tomar ese conocimiento e incluirlo dentro del activo de la empresa, ¿no? Entonces, creo que la gestión del conocimiento cobra una nueva vida con la IA y creo que es más que nunca es más importante tener un sistema que tú nos vas a explicar cómo lo tenemos que hacer para capturar, gestionar bien ese conocimiento y que sea de la propia empresa, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú, pero ya vamos introduciéndonos ahí para que poco a poco vayas explicándonos un poco por qué es importante esto y qué beneficios tiene para la empresa, ¿no? Adelante, Andrés, adelante. Sí, sí. Como tú bien has dicho, cuando una empresa forma un empleado, ese empleado adquiere un conocimiento y cuando ese conocimiento se va, cuando ese empleado se va de la empresa y cambia de empresa, el conocimiento se va con él. Realmente no queda más que el trabajo hecho, pero no queda lo que le llaman el long tail, ¿no? Sino que no queda un seguimiento, ¿no? Entonces, si ese empleado ha hecho un buen trabajo, ¿por qué no guardarlo como base de conocimiento de la empresa? Y sobre todo hay una cosa muy importante que no has dicho, que todos pensamos que del trabajador, del empleado, pero no hemos hablado de la cantidad de personas mayores que se jubilan. Claro. Y que con ello se jubila su conocimiento, cuando su conocimiento es súper importante, porque es el que más de la empresa. Entonces, cuando aquí estamos haciendo, se hacen algunos ejercicios donde el último año antes de jubilarse, lo que haces es documentar, puede ser en video, puede ser en documentación, documentar su trayectoria. ¿Para qué? Claro, entiendo que captará sus emails y todo eso también, ¿no? Toda la... entrevistas que ha realizado, inclusive entrevistas como si fuera para hacer una película de hecho en la vida real. Sí. Documentar cinematográficamente el empleado de valor, y todo eso forma parte para el continuamiento de la empresa y de la labor, ¿no? Y de la persona que llegue, poder seguir esos pasos sin tener que molestar o sin tener que estar llamando a la persona que ya está jubilada y ya está disfrutando de su vida tranquila, poder continuar con ese legado, ¿no? Sí. Wow, me parece súper interesante y yo creo que esto es cosas que no tienen claras las empresas y sobre todo es que no saben por dónde empezar. El error siempre es empezar por lo que empieza la gente, que es por la tecnología. A pesar de que somos tecnólogos, la gente, yo le digo a la gente que tiene que empezar por las personas, por los procesos, por la gestión del conocimiento y al final la herramienta, ¿no? Tú me lo decías muy bien antes, ¿verdad? Sí, es correcto. De hecho, aunque el público no se lo crea, cuando diseñamos proyectos de inteligencia artificial, el último paso siempre es qué LLM se va a usar. Ese es el último paso. Correcto. Hay una preparación de la documentación, hay una estructura de la información, hay una arquitectura de la información. Y ya por último, en el último paso,
es cuando ya se decide qué modelo de inteligencia artificial o qué LLM se va a usar en ese caso, dependiendo de cómo es cómo es la documentación de la empresa, su trayectoria, qué tipo de documentación tiene, se usa un LLM o se usa otro. Entonces, por eso que la gente empieza por el último porque es lo que tiene más a mano, es lo que tiene más en corto. Pero realmente para hacer un proceso correcto hay que empezar por una curación, lo que llamamos curar toda la información. Sí, aquí también se llama curar. Y una pregunta, porque mira, yo lo utilizo también bastante en mis conferencias y talleres, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, la IACT, la ley europea que estáis sufriendo vosotros, realmente está en las antípodas, en el otro lado de Silicon Valley, ¿no? Está frenando, de alguna manera, está frenando un poco la innovación, ¿no? Es difícil también encontrar el equilibrio, pero sí que tiene unas bases que me parecen muy buenas en cuanto a gestión del conocimiento, que es que asocia la sensibilidad de la data al tipo de IA que tienes que utilizar. Yo voy a poner un ejemplo y tú me corriges, ¿vale? Por ejemplo, si son datos muy sensibles, como decías tú, nombres de personas, sus tendencias sexuales o sus temas de salud, no sé, estoy hablando por temas delicados, entiendo que eso debería estar incluso en una IA o muy local o en un modelo muy protegido, como tipo, no sé, una AWS, algo así, pero que esté muy protegido. Luego ya, a medida que la IA ya te dice que esos datos son menos sensibles, menos personales, ya puedes utilizar otro tipo de IAs. Y luego ya en el último escalafón, que ya pues es información que igual tienes en la web, pues ese ya puedes utilizar chatbots, ¿no? Esas tres diferencias, ¿cómo vosotros lo enfocáis o cómo tú lo enfocas? Porque eso es así, Mira, ¿no? La IA sí que hace es esa así. distinción. Es así, aunque al final nosotros también, cuando conectamos el modelo del LLM al proceso que hemos realizado previamente, aunque finalmente usamos modelos de inteligencia artificial, sí que en esta fase, y me vas a permitir, Andrés, que diga algún nombre, nosotros nos basamos mucho en Azure. En Azure están los mismos modelos que están ChatGPT, está Claude, Gemini no está en Azure, Sí. pero por qué usamos, por ejemplo, ChatGPT en Azure y no lo usamos ChatGPT directamente con ChatGPT? Muy sencillo. Según reuniones que he tenido yo con Microsoft, es que ellos tienen acuerdos con Macro, me imagino. los macro donde dicen que están obligados por contrato a hospedar esos modelos de lenguaje en una parte de ChatGPT dentro de lo que es el tenant o la arquitectura o Sí. el cloud Azure. Y eso no son independientes y no se usan para entrenar. De hecho, Qué recuerdo que te bueno, lo eso no lo comenté. sabía, ¿eh? Y yo creo que hay mucha gente que no lo sabe. Es Y de importantísimo eso hecho, que acabas de recientemente decir. acaban de incluir Claude en Azure, entonces nosotros hacemos inferencia contra modelos de OpenAI, contra modelos de Claude dentro de Azure porque nos dan esa garantía de privacidad de que la información, o sea, podemos usar la misma capacidad de conocimiento que el modelo de frontera, digamos, original, pero dentro de la capa de la seguridad que tiene. Y no obstante, y eso viene un poquito a colación, y es que Azure está en un proceso de ISO 42001 en Europa, que es la ISO que habla de un tema de privacidad, de la información y Sí. la digamos, de las leyes europeas, ¿no? Entonces, Azure, hasta la fecha que nosotros tenemos conocimiento, es el único que ya está en ese proceso. Por lo tanto, empresas con ISO que deben continuar cumpliendo procesos de ISO, nos hemos decantado mucho por hacer inferencia contra Azure, contra modelos de Azure. Excelente. Hablas de inferencia. Me gustaría que explicases qué es. Yo sí que sé qué es, pero me gustaría que explicases qué es la inferencia y cómo se utiliza hoy en día en la IA, porque hasta hace unos meses eso no era tan común. Entonces ahora tenemos la posibilidad de, sin tener, explícamelo tú mejor, pero sin tener, entiendo yo que sin tener que contratar un gran modelo y un gran servidor dedicado para ti, para hacer consultas privadas de vez en cuando, ahora hay modelos de inferencia que te permiten hacer esto, ¿no? Bueno, exactamente. El modelo de inferencia es cuando llamas a un API y te responde, ¿no? O sea, hacer inferencia sobre un servicio.
Sí, Entonces, pero privado, el ¿puede ser privado o no? ¿Cómo privado es? no, inferencia a un modelo del LLM. Sí, Antes, al principio de la IA obviamente salieron muchos modelos de LLMs privados que podías instalar en computadores, en ordenadores locales. Eso últimamente está un poco ya más en desuso, al menos bajo nuestro paradigma de empresa grande, ¿no? sí, ¿Por qué? Porque los costes de mantenimiento de un servidor para alojar un modelo grande de lenguaje sí, es muy costoso. ¿Y te acuerdas hace un año, Andrés, que te dije que con el tiempo los data centers, que son los que tienen estructura ociosa en muchos casos, iban a ofrecer un modelo de inferencia de modelos de lenguaje, cualquier modelo de ellos? me Ya acuerdo están, perfectamente. Me ya acuerdo está, perfectamente porque es que lo decías varias veces y ya ahí se empezaron algunos a ofrecer servicios pequeños, pero ahora ya es mucho más generalizado, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y estos data centers que te ofrecen, obviamente están bajo normativas ISO también, ¿no? Entonces tienes que, nosotros vigilamos mucho esa parte, sobre todo porque los desarrollos los hacemos para empresas muy grandes y tenemos que adecuarnos siempre a normativas ISO. ¿Qué hacemos con la información? ¿Hacia dónde va? Inclusive hasta los modelos de lenguaje. Por eso nos hemos decantado mucho por el tema de Azure, porque es el único, bueno, al menos de momento, que cumple o que está en fase del proceso de esa ISO nueva que habla de inteligencia artificial y seguridad. mira, cuando hablamos de hacer este podcast, obviamente queríamos que fuese inminentemente práctico, de casos de uso, de enseñar una herramienta que te pueda hacer todo el tema de gestión de conocimiento y RAG, pero me ha parecido que esta parte era fundamental, o sea, de hecho ha sido súper interesante y creo que esta es la parte que le falta muchas veces a un CEO o a un C-Level para entender cuál es el primer paso que debe dar para implementar la IA, ¿no? Entonces, Y es correcto. no, Bueno, adelante, adelante, que este es tu podcast. no, hombre, no. No, es que tienes mucha razón, Andrés. Generalmente se vuelca toda la información hacia el uso de la IA, hacia el uso, cómo se usa, pero nadie se para a pensar, digamos, el paso previo, ¿no? A nivel empresarial, si cumplimos las reglas dentro de una organización, ¿no? Entonces, tú, Andrés, y hablas mucho en todos tus podcasts, en todas tus conferencias del uso, ¿no? Pero claro, cuando ya el cliente dice, vale, yo quiero usarla, quiero hacerla, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Vale. Ahora, o sea, el siguiente paso es, vamos a analizar previamente qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer y ver tu organización. Sí, por eso de un tiempo aquí estamos hablando mucho, yo estoy muy centrado en hablar de, de que, al igual que hacía con la transformación digital, que me dejaba la tecnología para el final, ahora con la IA sigue siendo un sistema de información tecnológico que tienes que hacer lo mismo. Al final, garbage in, garbage out. O sea, si tú no le das buena información de entrada a la IA, te va a dar mala información. Si, por decirlo de alguna manera, hoy tendríamos dos componentes para obtener un buen resultado con la IA y para sacarle todo el provecho a la IA, uno es que le des buena información y la otra es el prompt. Entonces, teniendo claras esas dos cosas, creo que tienes como el 90% de la posibilidad de hacerla, de que te dé un buen resultado siempre la IA, ¿no, José María? Sí, sí, es correcto. O sea, obviamente, cuanto más curada y mejor le des la información a un modelo de lenguaje, obviamente te va a dar una mejor respuesta. Obviamente, el prompt es las instrucciones de cómo tiene que manipular esa información. Cuanto más detallado y obviamente es como un buen chuletón de carne, ¿no? Si el chuletón de carne es bueno, te va a salir bueno, ¿no? Si no es bueno, pues obviamente pues va a salir medio regular, ¿no? Y en este caso lo Claro. mismo. Si tú al LLM le vas a dar una información bien curada, bien estructurada, bien con sus metadatos correctos, te va a responder de una forma que tú esperas. Sí. Yo te propongo que empecemos a hablar ya de lo que es el RAG, Claro. de un caso de uso que tú puedas darnos. La oportunidad de tener aquí a José María es muy buena, es increíble. Y creo que hazlo, explícalo bien, estructúralo bien, vamos a sacarte todo el provecho que podamos
Y aunque agotemos la hora que yo tengo prevista del podcast, lo digo por producción, continuamos en una segunda parte, pero yo prefiero que esto quede como una especie de masterclass, ¿sabes? Que podamos orientar a la gente a través de un caso de uso que tú tengas, que tienes muchos y en empresas muy grandes. Empezamos por los requerimientos, pasando por cómo los abordasteis, cómo le disteis la solución y el resultado que han obtenido, beneficios. Expláyate un poco, por favor, y aquí estamos a tu disposición. Y aunque no acabemos, pues yo te voy avisando un poco cuando queden 5 o 10 minutos. Cortamos aquí, tratamos de hacer un cierre interesante en este primer caso y otro día abordamos una segunda fase de cómo, si no os da tiempo, digo, de cómo le podríamos decir a las empresas cómo pueden implementar cómo hacer un proceso de implementación de IA exitoso y luego alguna herramienta que podamos enseñarle de cómo hacerlo, ¿vale? ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues nada, adelante. Yo sí que le digo a producción porque yo no tengo control yo voy a estar atento a ti, no tengo control de tiempo, que cuando falten 10 minutos o así, me hagan alguna seña para que yo te lo podamos decir y vayamos aterrizando suavemente y ahí ya dejar una segunda parte que seguro que como sea la mitad de interesante que esta va a ser buenísima. Estoy muy cómodo y insisto, ¿no? O sea, yo generalmente estoy hablando todo el día con clientes y con técnicos, entonces espero tratar de poner un lenguaje que todo el mundo entendamos. Yo sé que tú, Andrés, hablas mucho de todo el tema de RAG, y a mucha gente estos nuevos nombres le pueden sonar a extraña, ¿no? Sí. RAG, por no entrar en tecnicismo de qué significa la palabra, Sí. no puedo explicar en contexto. El contexto de RAG es agregar una información, sea la que sea, en conjunto con una pregunta hacia un modelo de lenguaje. O sea, tú tienes un documento, puede ser un Excel, puede ser un PDF, puede ser cualquier información de origen, le agregas una pregunta y se da ese modelo de lenguaje. Nos vamos a ir a un ejercicio que a mí me sabe, o sea, siempre me resulta muy bueno con los clientes, y es el siguiente. Tú imagínate que tienes un becario. El becario le vas a llevar 35 carpetas y le vas a decir, hazme un resumen para mañana por la mañana de estas 35 carpetas. Y se lo das al becario. El becario es tu LLM, tu modelo de ChatGPT, Gemini, Claude. Ese es tu becario. ¿Se entiende? Las carpetas es el RAG, es la información. Y la personalizada, la que tú le das. Exactamente. Y la pregunta es, hazme un resumen de esto para mañana. Eso es un RAG. Le das las carpetas al becario, le dices las instrucciones que tiene que hacer y él te lo hace. Esa es la gran diferencia de un sistema RAG a compartir un documento. Obviamente con ChatGPT, leyes aparte o privacidad aparte, está muy bien, pero tiene unas limitaciones, que es el contexto que tiene, que es el que te soporta. No sé si recuerdo que eran 10 megas o 5 megas el documento. Tiene una capacidad. Tú no puedes subirle 400 documentos a ChatGPT porque no te los va a aceptar. De hecho, tú habrás hecho alguna prueba en el cual le sube y dice, ya la ventana de contexto es muy grande, ¿no? Sí, pero hay otras ventajas que me has explicado porque Gemini sí que acepta un contexto más grande. Sin embargo, pues al final tiene otros beneficios el hacer RAG también, ¿verdad? Exactamente, claro. A ver, cuando hablamos de empresas no hablamos, o sea, superan muy ampliamente el contexto que puede soportar un modelo de lenguaje. Correcto. Aparte es la realización de los documentos. Tú le puedes subir los documentos para trabajar con él, pero a veces no quieres, porque aparte tiene un coste. Claro, si tú le subes todo, él trabaja con todo esos documentos y eso al final tiene un coste elevado, ¿no? El coste que hoy en día es el coste por tokens, que es el equivalente a los costes por minuto de una llamada, para irnos a un paralelismo que podamos... Sí, porque la gente se piensa que tú pagas $20 para ChatGPT, pero en el entorno empresarial obviamente no es así. No. Una cosa es el entorno, la suscripción que tú tienes con el portal, y otra cosa es cuando tú lo implementas en el modelo que es para el uso por inferencia. El uso por inferencia, API. La tarificación, igual que en los teléfonos y van por megas, se llaman tokens, que es el equivalente
aproximadamente a palabras. Más o menos, Entendido. token puede ser 4 caracteres, es un token, más en promedio, ¿no? Entonces, todos los modelos soportan una ventana máxima de contexto o de tokens a la hora de generar una respuesta. Entonces, el caso del RAG es, lo que hacemos es localizar un documento dentro de esa biblioteca que tengas inmensa de documentos de la empresa. Entonces, localizamos ese documento, en vez de ir con 30 carpetas, le localiza la correcta con la pregunta y a partir de ahí puedes trabajar con ese documento o preguntarle o hacer un resumen o buscar algo en específico. Nosotros trabajamos mucho con la industria y entonces, claro, con maquinaria, cada maquinaria tiene un procedimiento, ¿vale? De la máquina HJ34, ¿cuándo fue el último momento que se hizo el mantenimiento y cuál es el procedimiento del siguiente mantenimiento? Bueno, a ver, el tema de la inteligencia artificial no es determinista desde el punto de vista que nunca te va a dar el mismo resultado. O sea, tú cuando haces hoy en día, cuando tú accedes a un sistema estándar donde los patrones o los queries a una base de datos, las preguntas a una base de datos son deterministas. ¿Qué quiere decir determinista? Que le hagas la pregunta, la consulta a la base de datos, la hagas como la hagas, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿vale? Porque tú buscas un dato en concreto. Cuando tú buscas en una base de datos de documentos, es otro tipo de búsqueda. Son búsquedas semánticas, es contexto. Entonces, el hecho de que cambies una coma o inclusive la mayúscula, una mayúscula o una minúscula, eso también puede variar, digamos, la localización de ese documento, ¿no? Entonces, esos ejercicios, obviamente, pueden manipular o pueden llegar a determinar si ese documento que ha encontrado es el correcto o no. Y hay otra cosa importante. Cuando tú preguntas... Podría ser un error, quiero decir, con el caso que has explicado antes de la máquina, podría darte información errónea y poder generar un problema grave en la empresa, ¿no? Exactamente, porque hay una cosa que no se ha considerado y que nosotros nos encontramos a diario, y es, tú, Andrés, dices la máquina HJ34 o HB34, por ejemplo. Pero el usuario, por ejemplo, lo ha escrito mal, HV. HV, vectorialmente, en una parte semántica, no tiene nada que ver con HB. Entonces, hay situaciones en las cuales te encuentras que tú consideras que el usuario siempre va a escribir correctamente, con acentos y con tildes, y no siempre es así. El usuario puede tener falta de ortografía, puede tener acrónimos, por ejemplo, tan sencillo como acrónimos. Correcto. ¿Me explico? Sí, porque Entonces, al hablar conversacionalmente tienes todos esos parámetros que tienes que tener en cuenta. por ejemplo, nosotros cuando limpiamos los documentos, cuando curamos los documentos, una de las cosas que hacemos es buscar acrónimos. Es más, la empresa tiene que cumplimentar o ir agregando en el sistema acrónimos. Porque tú puedes escribir, cuando voy no sé, no se me ocurre ahora alguno, ¿no? Por ejemplo, Telefónica, por decir una J, Telefónica, y mucha gente puede escribir TF. Dime en TF, ¿por qué? Porque escribe más rápido, sobre todo el americano escribe mucho con acrónimos, ¿no? Entonces, claro, pero en el documento dice, es un manual de Telefónica. ¿Cómo identificas que TF es Telefónica? ¿Me explico? Claro, empezar como a alimentarlo, ¿no? Como alimentarle acrónimos, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que se llama la agregar información El fine tuning. ¿Cómo? Fine tuning. Exactamente, lo fine-tuneamos un poquito con diferentes casuísticas y vamos entrenando, obviamente, que tú lo tengas un día, al día siguiente, por ejemplo, tú puedes escribir otro acrónimo o puedes ir alimentando la información. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una búsqueda sobre documentos no es una búsqueda determinista. Cualquier aspecto puede fallar. Si tú buscas, por ejemplo, dame a aquellos usuarios que tengan 20 años en una base de datos, es un query, un select, que el año sea 20 y te lo va a dar. Es correcto. Entonces, en sectores como el bancario, sectores como el que has hablado,
pues obviamente eso una IA que no es determinista no le va a ir bien nunca, porque al final lo que quiere la gente es determinismo en determinadas consultas, digamos, ¿no? Es ahí donde la IA lo que le llaman el valle de la muerte, ¿no? Donde la POC funciona muy bien, con un PDF funciona muy bien, porque no tiene más donde comparar, Sí. pero cuando es 2.000 o 3.000 documentos o 3.000 procedimientos, ahí ya es donde la escalabilidad ya empieza a hacer mellas. Y sobre todo, como te comentaba antes, fuera de micrófono, aquí en Barcelona tenemos un hándicap muy importante. Y eso es que tenemos el español, el catalán, por cercanía el francés y por internacional el inglés. Nosotros encontramos documentos, procedimientos de empresa en 4 idiomas. Bueno, aquí de alguna manera, José María, se da también mucho inglés y español, pero también el dominicano tiene mucha mezcla de datos como mezclados, ¿no? Claro. O sea, porque tiene muchas palabras en inglés, ¿no? Que nos va a explicar el próximo día, primero un caso de uso. Ahora me das tú el cierre, por favor, pero primero le voy a dejar como la miel en los labios a la gente, porque este primer podcast se ha pasado volando y ha sido súper interesante. Sí. Mira, vamos a hacer un caso de uso, si te parece, que ya lo hemos hablado. Vamos a establecer qué estrategias tendría que implementar una empresa para, o sea, valga redundancia, para implementar IA. Y lo tercero es que vamos a dar herramientas o una herramienta para hacer todo ese proceso muchísimo más fácil, ¿no? ¿Qué te parece, José María? Me parece perfecto. Vamos, a mí me gustaría cerrarlo y dejar la miel en los labios para un siguiente podcast. Y estaba pensando ahora mismo qué darte, qué ejemplo darte. Y por ejemplo, eso es un caso que estamos preparando en este momento y es un proyecto real. Es una empresa que está en muchísimos países. Tiene que ver con la aviación. Y ellos anualmente solamente en la gestión de la documentación consumen un promedio, o sea, gastan un promedio entre 300 y 350.000 euros anuales. Wow. Solamente en gestión documental, solamente en gestión documental aquí en España. Ya no te digo a nivel mundial, hablo aquí en España. Bueno, imaginaros que es tanta la privacidad que están montando un centro de datos. Está montando el centro de datos dentro de la fábrica, aquí en Wow. España, donde vamos a Pues instalar sí. toda esta gestión documental. Sí. Dinos entonces qué esperas, qué nos tienes preparados para el próximo día y vamos cerrando el podcast para que dure 1 hora y así podamos subirlo a las plataformas. Dime qué tienes preparado de forma escueta para el próximo podcast. Mira, para el próximo podcast os enseñaré no puedo mostrar de empresas por privacidad, Lo pero sí que entendemos. vamos a mostrar un MVP, un producto mínimo viable del cual podrán observar cómo podemos gestionar muchos documentos. Habrá algunos de ejemplo, pero cómo se gestionan los documentos para interactuar con la inteligencia artificial, cómo se debe hacer ese RAG de una forma escalable. Fenomenal, yo creo, y herramientas, ¿no? Yo creo que va a ser súper interesante. Esto no lo he visto en ningún podcast ni en ninguna documentación aquí a nivel local. Creo que puede ser muy interesante. Como amigo y como profesional, pues te agradezco muchísimo. Ha sido súper interesante cada cosa que has dicho. Creo que has dado en el clavo. Mucha de la información que tú manejas no lo manejamos los demás. Y nada, te agradezco que hayas estado conmigo 1 hora que se ha pasado volando, vamos, volando. Se ha pasado ni me he enterado. Eso es buena señal, José María. Nada, te agradezco, pero nos vamos a ver dentro de poco en la siguiente parte de RAG, gestión del conocimiento y RAG para empresas con José María Salido. Muchas gracias, José María. Feliz día. Gracias a vosotros. Hasta ahora. Ahora un saludo. Joder, se ha pasado volando, ¿no?